El siglo XIV amanecía como una época de contrastes profundos. Europa estaba lejos de ser el continente poderoso y conectado que conocemos hoy. La mayoría de la población vivía en aldeas agrícolas, bajo un sistema feudal que determinaba prácticamente cada aspecto de la vida. Los campesinos trabajaban de sol a sol, entregando parte de sus cosechas a señores locales, mientras la nobleza mantenía castillos, ejércitos privados y enormes extensiones de tierra. Las ciudades, aunque crecientes, eran lugares densos y estrechamente poblados, donde los oficios artesanales, el comercio y los gremios comenzaban a formar una nueva clase social. Pero estas urbes medievales estaban lejos de ser higiénicas. Las calles eran angostas, la basura se arrojaba a canales abiertos y los animales convivían con los habitantes. Los malos olores y la suciedad no eran la excepción, sino parte de la vida cotidiana. La Iglesia Católica dominaba la vida espiritual e intelectual. Sus monasterios custodiaban el saber, sus templos marcaban el ritmo del tiempo y sus autoridades influían en decisiones políticas y económicas. La religión no era solo un conjunto de creencias. Era la manera en la que la sociedad entendía el mundo, la naturaleza, el destino y la enfermedad. A pesar de los avances en comercio y navegación, Europa seguía siendo vulnerable. Las malas cosechas, los inviernos duros y las hambrunas periódicas debilitaban a la población. En muchas regiones, la gente vivía al límite de la supervivencia. Un invierno especialmente crudo, una guerra inesperada o una plaga local podían cambiarlo todo. Sin embargo, nadie imaginaba que estaba por llegar una amenaza que no respetaría fronteras, clases sociales ni creencias. Una fuerza invisible que viajaría a través de rutas comerciales, puertos y caravanas. Una enfermedad tan rápida, tan devastadora y tan incomprensible, que transformaría para siempre la historia humana. Esa fuerza tenía un nombre, y pronto el mundo medieval comenzaría a pronunciarlo con terror: la peste negra. El origen de la peste negra no fue un misterio para los científicos modernos, pero para la gente del siglo XIV era una fuerza inexplicable. Hoy sabemos que la enfermedad fue causada por Yersinia pestis, una bacteria que vivía en pulgas transportadas principalmente por ratas negras. Estas ratas viajaban en los mismos barcos y caravanas que impulsaban el comercio entre continentes, moviéndose sin ser notadas mientras la economía medieval crecía y conectaba a nuevos territorios. El viaje mortal comenzó muy lejos de Europa, en las vastas estepas de Asia Central. Allí, la bacteria circulaba entre roedores salvajes y se mantenía en equilibrio natural. Pero las tensiones políticas, las rutas comerciales y los movimientos militares alteraron ese equilibrio. Las caravanas que recorrían la ruta de la seda llevaron la enfermedad hacia el oeste, pasando por grandes centros comerciales como Samarcanda y atravesando regiones donde miles de mercaderes convivían de manera caótica. A medida que la plaga avanzaba, las ciudades caían una por una. En el año 1346, los registros ya describían brotes en regiones del Mar Negro. Los comerciantes genoveses, que operaban en puertos estratégicos como Cafa, se encontraron inesperadamente atrapados. Cuando la enfermedad estalló entre las tropas que sitiaban la ciudad, los navegantes huyeron desesperados hacia el Mediterráneo, sin imaginar que llevaban consigo algo mucho más peligroso que cualquier ejército. Los barcos mercantes llegaron a puertos como Constantinopla, Alejandría y Sicilia. En octubre del año 1347, una flota proveniente del Mar Negro atracó en Mesina. Lo que sucedió entonces quedó grabado en la memoria colectiva. Muchos marineros ya estaban muertos y otros morían minutos después de tocar tierra. Las autoridades ordenaron expulsarlos de inmediato, pero ya era tarde. Las pulgas, las ratas y los tejidos contaminados habían iniciado su silenciosa expansión. La peste ya no era un rumor lejano. Ahora caminaba por las calles europeas, invisible y letal, y su avance apenas comenzaba. La llegada de la peste no solo trajo muerte, trajo un horror que la gente podía ver, oír y oler. Los síntomas de la peste negra eran tan brutales que muchos testigos aseguraban que podían reconocer a un enfermo con solo mirarlo a distancia. La enfermedad avanzaba de forma rápida y despiadada, transformando en horas a una persona aparentemente sana en alguien al borde del colapso.
Los primeros signos solían ser fiebre repentina, escalofríos intensos y un cansancio tan profundo que muchos enfermos caían al suelo sin poder levantarse. Después venía el dolor, un dolor punzante y generalizado, especialmente en la cabeza y las articulaciones, como si el cuerpo estuviera siendo aplastado desde dentro. Pero lo que realmente marcó la memoria de la época fueron los bubones, inflamaciones enormes y oscuras que aparecían en las axilas, la ingle o el cuello. Estos bultos podían crecer hasta el tamaño de una manzana y se volvían negros, calientes y extremadamente dolorosos. Los cronistas describen gemidos constantes en las calles, acompañados del olor putrefacto que emanaba de los bubones cuando comenzaban a supurar. Algunos enfermos deliraban, otros gritaban de dolor durante horas. Muchos presentaban manchas negras en la piel, hemorragias internas y vómitos violentos. En su fase más avanzada, la peste podía afectar los pulmones, causando la forma neumónica, capaz de matar en 2 o 3 días y contagiarse por el aire. La experiencia de los enfermos era tan aterradora que incluso los médicos, limitados por el conocimiento de la época, apenas podían ofrecer ayuda. Cubiertos con túnicas gruesas y hierbas aromáticas para protegerse, observaban cómo la mayoría de sus pacientes morían sin remedio. La gente común, al ver estos síntomas, entendía que la muerte estaba cerca. Muchos huían de los enfermos, otros se encerraban con ellos por miedo o por amor, y terminaban contagiados. Cada casa, cada calle, cada aldea vivió su propio infierno, y lo peor era que casi nadie sabía por qué todo estaba pasando. Cuando la peste comenzó a devorar ciudades enteras, la Iglesia medieval, la institución más poderosa de Europa, se vio obligada a enfrentar un enemigo que no entendía y que parecía desafiar todas sus certezas. Para muchos líderes religiosos, la plaga no era una enfermedad, sino un castigo divino, un mensaje de Dios enviado para purificar al mundo de sus pecados. Sermones, procesiones y plegarias masivas se multiplicaron en cada rincón del continente. Las campanas de las iglesias repicaban día y noche, llamando a la gente al arrepentimiento. Sin embargo, esta respuesta espiritual también alimentó el miedo y la superstición. Algunas multitudes creyeron que la peste era obra de brujas, demonios o incluso minorías perseguidas como los judíos, que fueron acusados injustamente de envenenar pozos. Estas teorías, impulsadas por el terror colectivo, provocaron linchamientos, expulsiones y violencia en muchas ciudades europeas. Cuando no encontraban un culpable, algunos grupos de flagelantes recorrían los caminos, golpeándose la espalda con látigos para demostrar su penitencia, convencidos de que así Dios tendría misericordia. La medicina medieval, por su parte, estaba atrapada entre la tradición clásica y la superstición. Los médicos creían en la teoría de los humores y en los miasmas, vapores venenosos que salían de la tierra o del aire infectado. Por eso usaban mascarillas llenas de hierbas aromáticas y especias para purificar el aire, y recomendaban quemar incienso, cerrar ventanas o prender hogueras en las calles. Muchos tratamientos resultaban inútiles o incluso peligrosos. Sangrías, ventosas, cataplasmas de hierbas o ungüentos extraños que prometían alivio pero rara vez lo brindaban. Lo más impactante es que, aunque algunos médicos observaban patrones que hoy consideraríamos pistas científicas, sus conocimientos eran insuficientes para detener una pandemia de esta magnitud. A falta de una explicación verdadera, la gente se aferraba a cualquier idea que les ofreciera esperanza, aunque fuera incorrecta. La plaga no solo enfermaba el cuerpo, también desordenaba la mente y rompía las estructuras sociales que mantenían unida a la Europa medieval. El golpe demográfico de la peste negra fue tan brutal que transformó para siempre el mapa humano de Europa. En algunas regiones, la población cayó a menos de la mitad. Ciudades enteras quedaron casi vacías. Aldeas completas desaparecieron para no volver jamás. Los registros señalan que en pocas semanas podían morir tantos habitantes como normalmente fallecían en varios años. Esta pérdida masiva provocó un silencio inquietante. Caminos abandonados, campos sin cosechar, talleres vacíos y mercados donde ya no había compradores ni vendedores. Europa se convirtió en un continente herido, intentando comprender cómo continuar después de perder a millones de vidas.
La economía también entró en un colapso sin precedentes. La falta de trabajadores hizo que las cosechas se echaran a perder y que muchas actividades comerciales quedaran paralizadas. Los precios de algunos productos subieron, mientras que otros se desplomaron por la falta de demanda. Artesanos, comerciantes y campesinos enfrentaban un futuro incierto, y en muchos lugares el comercio internacional se detuvo por miedo a contagios. Caravanas, barcos y caravacas redujeron su actividad, creando un efecto dominó que afectó a todas las clases sociales. Sin embargo, y de forma paradójica, esta tragedia también provocó cambios profundos que redefinieron el funcionamiento económico de Europa. La escasez de mano de obra permitió que los trabajadores exigieran mejores condiciones, salarios más altos y mayor libertad. Algunos señores feudales, incapaces de mantener sus tierras sin campesinos, se vieron obligados a negociar, reduciendo obligaciones y liberando a personas que antes estaban atadas a la servidumbre. Esto debilitó poco a poco el sistema feudal que había dominado durante siglos. El comercio, aunque golpeado, comenzó a reorganizarse. Nuevas rutas se abrieron, otras se hicieron más seguras y surgieron redes económicas más flexibles. La crisis obligó a innovar, a replantear la producción y a reorganizar la distribución. Incluso la propiedad de la tierra cambió de manos en muchos lugares, dando origen a familias, clases y estructuras que dominarían la Edad Moderna. La peste negra destruyó, pero también forzó a Europa a transformarse. Cuando el polvo empezó a asentarse, quedó claro que el mundo antes de la plaga ya no volvería a existir. La peste negra alteró de forma radical la relación entre quienes trabajaban la tierra y quienes la gobernaban. Cuando la muerte se llevó a millones, la mano de obra escaseó y quienes antes eran considerados reemplazables se convirtieron en un recurso valioso. Muchos campesinos descubrieron que, ante la falta de brazos, podían exigir mejores condiciones, salarios más altos o incluso la posibilidad de movilizarse en busca de trabajo. En varias regiones, los siervos aprovecharon la oportunidad para abandonar las tierras que los ataban y ofrecer su fuerza de trabajo a otros señores o ciudades que pagaban más. Esto debilitó el sistema feudal, basado en obligaciones heredadas y en la servidumbre ligada a la tierra. Los señores intentaron resistir mediante ordenanzas, multas y castigos, pero era difícil imponer su autoridad cuando faltaban manos para arar, cosechar y sostener las economías locales. En las ciudades ocurrieron cambios paralelos. La disminución de población permitió que oficios y talleres revalorizaran su trabajo. Aprendices y artesanos obtuvieron mejores sueldos y más oportunidades. Algunos gremios perdieron rigidez y otros se transformaron. Nuevos comerciantes y familias emergieron con riqueza y capacidad de influencia política. Estos cambios provocaron tensiones, revueltas campesinas, conflictos entre nobles y trabajadores, e incluso presiones sobre reyes y gobiernos para legislar sobre salarios y movilidad. La plaga no solo mató gente, replanteó quién tenía poder y de qué manera se ejercía. Con el tiempo, ese reequilibrio social contribuyó a abrir paso a sociedades más dinámicas, con mayor movilidad social y nuevas formas de organización económica. La memoria de la peste negra quedó también marcada por una nueva conciencia. La sobrevida ya no era únicamente resignación, sino un punto desde el cual negociar, migrar y buscar un futuro distinto. La peste negra no solo transformó la demografía y la economía de Europa, también dejó cicatrices profundas en la cultura, el arte y la forma de pensar de toda una civilización. El miedo constante a la muerte y la aparente fragilidad de la vida humana cambiaron radicalmente la mentalidad colectiva. En el arte, la obsesión por la muerte se volvió protagonista. Surgieron representaciones como la danza macabra, escenas donde esqueletos y vivos bailaban juntos recordando que nadie escapaba al destino final, sin importar su estatus social. Los murales, tallas y manuscritos iluminados comenzaron a mostrar imágenes oscuras, cargadas de simbolismo, reflejando el horror vivido, pero también una nueva conciencia sobre la mortalidad. La literatura también adoptó un tono más crudo y realista. Obras como El Decamerón de Giovanni Boccaccio describieron el caos, el miedo y los intentos humanos por escapar de la tragedia. La peste inspiró relatos sobre el pecado, el castigo divino y la decadencia moral, pero también historias de solidaridad,
humor negro y crítica social. Los escritores empezaron a retratar a las personas tal como eran, vulnerables, contradictorias y profundamente humanas. La mentalidad religiosa sufrió un impacto enorme. Aunque muchos reforzaron su fe, otros la cuestionaron al ver que ni las oraciones ni las procesiones detenían la enfermedad. Este desencanto sembró semillas de pensamiento crítico que, siglos más tarde, influirían en cambios culturales y espirituales de gran magnitud. Además, el trauma colectivo generó una nueva forma de ver el tiempo y el destino. La vida se volvió más inmediata, más terrenal. La idea de disfrutar el presente, porque mañana todo podía desaparecer, se expandió entre campesinos, burgueses y nobles por igual. En resumen, la peste negra remodeló la cultura europea desde sus cimientos. El arte se volvió más sombrío, la literatura más honesta y la mentalidad más consciente de la fragilidad humana. Fue un despertar doloroso, pero decisivo, que dejó una huella imborrable en el imaginario del mundo medieval. Cuando la peste negra comenzó a devorar ciudades enteras, Europa intentó desesperadamente frenar su avance. Pero, sin conocer el origen real de la enfermedad ni cómo se transmitía, muchas de las medidas fueron caóticas, insuficientes o incluso contraproducentes. Una de las acciones más comunes fue el aislamiento. Si una casa tenía enfermos, se sellaban puertas y ventanas, y nadie podía entrar o salir. En algunas regiones se marcaban viviendas con cruces rojas o se encerraban familias completas para cortar la cadena de contagios. Estas medidas, aunque crueles, a veces reducían el contacto directo, pero no frenaban a las pulgas infectadas que viajaban en ratas. En puertos como Venecia, nació una de las estrategias más influyentes de la historia sanitaria: la cuarentena. Los barcos sospechosos debían esperar 40 días antes de desembarcar. Aunque el número tenía más significado religioso que científico, funcionó relativamente bien y se convirtió en una práctica fundamental para futuras epidemias. Muchos gobiernos locales también impusieron restricciones de movimiento. Se cerraron murallas, se prohibieron mercados y ferias, y se limitaron los viajes entre pueblos. En algunos casos se crearon cordones sanitarios que cortaban rutas comerciales enteras. Sin embargo, el comercio clandestino, los viajeros desesperados y la falta de coordinación entre ciudades hacían que estas medidas nunca fueran totalmente efectivas. Otras acciones, como quemar ropas, desinfectar casas con hierbas aromáticas o sacrificar animales domésticos, rara vez tenían impacto real. Aún así, mostraban la enorme ansiedad de una sociedad que luchaba contra un enemigo invisible. La efectividad global de estas medidas fue limitada, pero dieron paso a las primeras nociones de salud pública que siglos después salvarían millones de vidas. En pleno siglo XIV, nadie comprendía realmente cómo se expandía la peste negra. Para muchos, la enfermedad parecía moverse como un fantasma, apareciendo de repente en una aldea y luego saltando a otra ciudad distante, sin explicación aparente. Esta falta de conocimiento abrió la puerta a múltiples teorías, algunas acertadas y otras completamente equivocadas. La más difundida entre médicos medievales era la idea de los miasmas, vapores venenosos liberados por la descomposición de materia orgánica. Se creía que el aire corrompido era el verdadero responsable. Por eso la gente cargaba ramilletes de flores, quemaba hierbas aromáticas o caminaba con máscaras perfumadas, pensando que así purificaban la atmósfera. Aunque no era la causa, estas prácticas podían reducir ligeramente la exposición a pulgas, pero nadie lo sabía. Otros pensaban que la plaga viajaba a través de objetos contaminados, como ropas o mercancías provenientes de territorios infestados. Aquí, paradójicamente, estaban un poco más cerca de la verdad. Los barcos llenos de telas, granos y alimentos eran el hogar perfecto para las auténticas portadoras de la muerte. Hoy sabemos que la enfermedad se propagó principalmente gracias a las pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis, que vivían en ratas negras. Cuando estas ratas morían, en masa, las pulgas hambrientas saltaban al huésped más cercano, humanos. Esto explicaba la rapidez con la que la plaga avanzaba por rutas comerciales, caravanas y barcos mercantes. Pero también existía un tercer factor: la transmisión neumónica. En algunos brotes,
La bacteria se alojaba en los pulmones y se transmitía por el aire a través de gotas respiratorias. Este modo de contagio era aún más letal y hacía que aldeas enteras desaparecieran en cuestión de días. Aunque nadie en el siglo XIV podía unir todas estas piezas, la combinación de ratas, pulgas, comercio y contagio humano-humano convirtió a la peste en una tormenta perfecta que arrasó Europa con una velocidad nunca antes vista. Cuando la peste negra finalmente comenzó a disminuir, Europa ya no se parecía al continente que existía antes de la epidemia. La muerte había sido tan masiva y repentina que el viejo orden medieval quedó profundamente alterado. Pero entre la destrucción empezó a gestarse un cambio silencioso que conduciría hacia una nueva etapa histórica. La enorme reducción de la población debilitó las bases del feudalismo. Con menos trabajadores disponibles, los señores ya no podían controlar la tierra como antes. Los campesinos supervivientes exigieron salarios más altos, mejores condiciones y, en muchos casos, abandonaron los feudos para buscar oportunidades en las ciudades. Lo que antes era rígido y casi inamovible empezó a resquebrajarse. Las ciudades, por su parte, adquirieron mayor protagonismo. Las actividades comerciales se reorganizaron, los gremios crecieron y surgió una clase media más influyente. La economía comenzó a moverse con nuevas dinámicas, alejándose del sistema puramente agrario que había dominado durante siglos. La Iglesia también sufrió un golpe profundo. Su incapacidad para detener la enfermedad generó dudas entre la población, debilitando su autoridad espiritual. Muchas personas comenzaron a cuestionar sus prácticas, y ese descontento se convertiría con el tiempo en una de las raíces de futuros movimientos reformistas. En lo cultural, la plaga dejó un impacto evidente. Abundaron las crónicas, reflexiones morales y representaciones artísticas que intentaban dar sentido al sufrimiento. La presencia constante de la muerte cambió la forma en que los europeos veían la vida, alentando una visión más crítica, observadora y consciente de la fragilidad humana. Ese cambio mental preparó el terreno para el Renacimiento. Incluso la medicina, limitada y cargada de superstición, comenzó a transformarse. La incapacidad para frenar la peste impulsó a algunos médicos a observar más, registrar síntomas con precisión y pensar en explicaciones menos místicas. Era el inicio de una transición que siglos más tarde llevaría a la medicina moderna. La peste negra no solo destruyó millones de vidas, destruyó estructuras, creencias, formas de trabajo y sistemas económicos. Pero al hacerlo, abrió espacio para un mundo distinto. Un mundo con nuevas ideas, nuevas tensiones sociales y nuevos caminos hacia la modernidad. En su devastación, la peste marcó el final de la Edad Media y el origen de algo completamente nuevo. Al mirar hacia atrás y recordar la peste negra, es imposible no ver similitudes con el mundo actual. Aunque hoy contamos con tecnología médica, laboratorios y comunicación inmediata, ciertos comportamientos humanos siguen siendo los mismos que en el siglo XIV. La primera gran lección es la importancia de la información confiable. En la Edad Media, el miedo dictaba las decisiones. Rumores, supersticiones y teorías sin fundamento se propagaban más rápido que la propia enfermedad. Hoy, aunque disponemos de ciencia y datos, la desinformación continúa siendo una amenaza que genera pánico y confusión. La historia nos recuerda que una sociedad bien informada es esencial para enfrentar cualquier crisis sanitaria. También aprendemos la relevancia de la coordinación. En el siglo XIV, cada ciudad actuó por separado. Unas cerraron murallas, otras expulsaron viajeros y otras negaron el peligro hasta que fue demasiado tarde. Esa falta de estrategia común permitió que la plaga avanzara sin control. En un mundo globalizado, la cooperación entre regiones y países es vital. Otra lección es que las epidemias golpean con más fuerza a quienes viven en condiciones vulnerables. Durante la peste negra, los más pobres fueron los más expuestos. Hoy, aunque existen hospitales y tratamientos, las desigualdades sociales siguen influyendo en quién recibe atención a tiempo. Finalmente, la peste negra mostró la capacidad humana de adaptarse. A pesar del desastre, las sociedades reconstruyeron economías, cambiaron estructuras y replantearon su forma de vivir. Esa resiliencia sigue siendo una de nuestras mayores fortalezas.
A lo largo de este viaje por uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, hemos visto cómo la peste negra no solo dejó millones de muertes, sino también cambios profundos que transformaron para siempre la historia. Fue un tiempo de miedo, incertidumbre y dolor, pero también un punto de inflexión que impulsó nuevas ideas, nuevas estructuras sociales y una nueva forma de ver el mundo. Hoy, siglos después, comprendemos que incluso en medio del mayor desastre, la humanidad siempre encuentra la manera de levantarse, aprender y adaptarse. Y eso es lo que hace que esta historia siga viva. No solo por lo que destruyó, sino por lo que obligó a construir. Si llegaste hasta aquí, ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál parte de esta historia te impactó más? ¿Qué dato te sorprendió o no conocías? Te leo en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor uno de los momentos más decisivos del pasado, te invito a apoyar el canal. Dale me gusta, comparte este contenido y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes episodios que moldearon nuestro mundo. Nos vemos en el próximo viaje a la historia.